traía a mi corazón. Y es motivo importante y esencial en la vida del ser humano. ¿Pensabas que te iba a hablar del cristiano? No, te voy a hablar de la humanidad. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquiera de nosotros en el ámbito en el que estamos, sea el trabajo, sea donde estudiamos, sea con nuestros vecinos, por lo general siempre buscamos de agradar al otro. Ni hablemos con nuestras esposas, nuestro marido, nuestros hijos, nuestra familia. Los parámetros normales es que uno siempre busque de agradar al otro, de hacer aquellas cosas que al otro no lo van a enfadar. Yo creo que uno sería ridículo si en su trabajo hiciera cosas que sabe que al jefe no le gusta, ¿no? Está ahí la plaza de parking, cómoda, la del jefe, y tú llegas y está todo ocupado y tienes a 300 metros del parking. No vas a aparcar donde aparca el jefe. ¿No es cierto que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a enfadar, ¿no? Va a decir, ¿y este quién es? Uno siempre va a hacer cosas que cuando uno hace algo bien en el trabajo, enseguida trata de que el que está arriba de uno se entere. ¡Ay, no sabés qué bien que hice esto! Uno busca de agradar. Quiero decirte que es algo que está innato en el ser humano. Y hay algo que también está innato en los cristianos, y es el agradar a Dios. Uno a su jefe puede agradarlo o no. No, yo paso. Yo no voy a hacerle la pelota a este, ¿de qué se la da? Yo hago bien mi trabajo. Pero con Dios no se trata de hacerle la pelota. Con Dios nuestra vida tiene que estar basada en el fundamento que todo lo que hacemos debe agradar a Dios. Cuando en lo secular buscamos de agradar a alguien, es para tener un beneficio. Siempre. Pues cuando nosotros agradamos a Dios y Dios quiere ser agradado, es para recibir bendición. Aunque no es eso lo que nos mueve. No nos mueve la bendición, no nos mueve eso que obtenemos, sino lo que nos mueve es que como nuestro corazón está con Él, buscamos agradarle, porque a Dios, déjenme que les diga, le agrada. Y es fácil decir, bueno, yo me congrego, vengo a la iglesia porque a Dios le agrada. No importa quién me encuentre, a veces me encuentro a ese que no me gusta verle la cara, pero no vengo por la cara de ese o de esa. Vengo porque a Dios le agrada. Y nuestra vida tiene que estar fundamentada en una forma de vivir constante de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda. Nuestro comportarnos aún cuando se predica la palabra. Saben que a veces en estos tiempos modernos es un problema porque el enemigo de la familia es el móvil, ¿no? Y del pastor cuando predica también. A veces uno está aquí arriba y tiene ganas de ir ahí a ver qué está haciendo el hermano con el móvil, ¿no? Y como en el móvil a veces está la palabra, dice, qué espiritual este hermano, está leyendo la palabra, está buscando un texto bíblico para fundamentar lo que el pastor está compartiendo. ¡Wow! Pero el pastor de aquí arriba piensa, ¿con quién estará whatsappeando? O mirando el Facebook de quién. Entonces, hermanos, es muy delicado. Porque imagínate que si lo fundamental y lo elemental de agradar a Dios no lo llegamos a cumplimentar, ¿sabes? Dios tiene muchas cosas que te va y te está demandando que hagas
para que le agrades. Y ahí entramos a veces en un conflicto. ¿A quién agradamos? ¿Si a Dios o a los hombres? ¿Y tú qué crees? ¿A quién hay que agradar? A Dios. Pero a veces, cuando digo agradar al hombre, no es agradar al hombre, sino es que a veces agrado al hombre. ¿Sí? Me agrado a mí mismo, y eso de agradarme a mí mismo no tiene nada que ver con lo que es agradar a Dios. Miren, los discípulos en esos años de compartir el ministerio con Jesús, ellos estaban cerca, ellos estaban aprendiendo, pero luego de Hechos 2, luego de Pentecostés, algo sucedió y ellos entendieron las cosas que había que hacer para agradar a Dios. Pedro pensaba que agradar a Dios es decir, Jesús, yo voy a morir por ti en la cruz. Uno también pensaba que agradar a Dios era proteger en Getsemaní con la espada que venían a por Jesús. Pensaban que cuando fueron echados de un lugar, agradar a Dios es que caiga fuego y los consuma. No, eso no es agradar a Dios. Volvemos a entender y a ponernos en ese paralelo cercano, estrecho, en lo que es agradar a Dios cuando el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nuestra vida. Y ahí sí, cuando yo agrado a Dios, lo que dice Dios no se cuestiona. Porque ese es el tema. A veces queremos juzgar, poner bajo la lupa, bajo un microscopio y observar, a ver, ¿esto es tan así? ¿Es realmente esto le agrada a Dios? ¿Dios está esperando esto de mí? ¿De su iglesia, de su pueblo? Miren, estábamos en la reunión de hombres allí en Alakmar, en este asilo, que antes era una prisión de mujeres y lo reformaron para que sea un asilo. Y bueno, y nos sacaron ahí unas empanadas colombianas de ahí de maíz, de harina de maíz. Y yo decía, Señor, comeré cosas mortíferas. No porque sea, sino porque a mí me hace daño, ¿sí? Y bueno, comí un poquito ahí y dije, bueno, hermanos, qué buenas que están. No sé si me creyeron o no. Pero no es que estaban buenas, pero a mí me hacía mal. Me hacía mal comerlo. Pero quiero decir, ¿cuántas veces nos ponemos en ese plan de estamos agradando a Dios? Porque yo te cuento que agradar a Dios es nada más ni nada menos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Nada más. Si tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios, tienes que decir, mis hechos, mis actos, ¿están agradando a Dios? Mira, acompáñame. Hechos, capítulo 4, versículo 15. Pedro y Juan habían sanado a un hombre. Estaban siendo cuestionados por esto. Estaban delante del concilio. Y el versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Saben quién era este nombre, no? Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí
Pedro y Juan nos muestran, nos dan la llave para que nosotros podamos abrir la puerta de vivir, ¿de qué manera? Agradando a Dios. Ellos dijeron, es imposible. Si nos dan a elegir, hay algo que no hay lugar para elección. ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Pero miren que así está como perdido, ¿no? Como que se dice, porque ellos no pueden negar lo que han visto y lo que han oído. Ahí es donde viene la llave, hermano. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos oyendo? Nos encontramos en una situación a veces que nos resulta difícil agradar a Dios. A veces la vida, las circunstancias y hasta el Señor nos pone en una encrucijada para que nosotros le agrademos. Bueno, no me ve nadie. ¿Cómo que no te ve nadie? Dios te está mirando. Y Dios nos pone a nosotros en este lugar, en el mismo. Ellos habían visto, habían oído, habían estado 3 años. Bueno, yo, pastor, llevo 1 mes de creyente, que no tiene nada que ver. Por eso es necesario ver y oír. Por eso es necesario leer la palabra, por eso es necesario orar. ¿Te das cuenta? Porque ahí es donde cogemos el material ¿para qué? Para vivir una vida que le agrade a Dios, porque Dios está esperando que Él sea agradado por nosotros. Él tenía complacencia, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y era el momento en que Jesús había sido bautizado. Lo que hizo Jesús le agradó al Padre. Cuando Jesús dijo consumado es y expiró en esa cruz, estaba diciendo, te he agradado en todo. Jesús tenía poder y autoridad, sí, pero nunca movió el ejercicio de su poder y su autoridad fuera de lo que era la voluntad, fuera de lo que era agradar a su Padre. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando agrada al otro, busca que lo que esa persona quiere que haga sea realizado. Aquí ellos, estaba el concilio, lo tenían reunido, sabían que podían hacerle daño, sabían, hombre, si hacía unos cuantos días, se habían crucificado a Jesús, vaya si no le podían hacer daño. Y sabían que el conflicto que tenían aquí, que los amenazaron, es que no querían que nombres más al nombre de Jesús. No querían. Ellos pensaban que muerto Jesús se terminaba esa cuestión. Pero eso es para un estadista, pero cuando se trata de las cosas de Dios, la muerte de Jesús, que vino a cumplir con lo que el Padre le había pedido y que el Padre se agradó, no hacía nada más ni nada menos que comenzar la obra redentora de Cristo, que nada, ni nadie, ni los siglos han podido detener. ¿Es así? Yo me sorprendo porque Holanda, una sociedad tan apática a las cosas de Dios, un país que no busca agradar a Dios, pero al menos los que venimos de Sudamérica hemos sido bendecidos por muchos que han emigrado y han llevado el Evangelio en su momento. Y una sociedad donde buscan otras cosas tan lejanas de Dios. Ellos así tienen una persona, Corrie ten Boom, hay un museo allí en la ciudad de Haarlem, que fue una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial, pero predicó el Evangelio de Cristo a un montón de gente.
Mucha gente, esto lo han escuchado otras veces porque siempre lo uso de ejemplo, muchas personas que han muerto en campos de concentración, pero que esta mujer las ganó para Cristo. Mujer que ha tenido que presentarse luego con los años delante de militares que eran los que abusaban de ellas en campos de concentración. De ella y de otras más. O miren, para asombro mío, en YouTube puse Corrie ten Boom y los holandeses tienen hasta una serie de dibujos animados. Y uno les puede decir, ¿y cómo puede ser que la sociedad sea tan insensible a Dios? Está todo dado. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando el ser humano vuelve la espalda y deja de agradar a Dios, es la peor ruina que le puede suceder. Hablando con personas de allí, uno me decía, es que Holanda tiene para subsistir 400 años. Las arcas de dinero que tiene el país. Hasta se creen poderosos. Pero no están agradando a Dios. Viene a ser como si nada. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan, ellos dos solitos, desvalidos delante del concilio, los amenazan, dicen, vamos a meterle miedo. Porque no conviene que sigan hablando en el nombre de este hombre. A él quisimos destruir, lo crucificamos para que se termine. Pero ahí están las señales, tenían miedo, aún tenían miedo al pueblo, porque la señal era verdadera. Este hombre por 40 años estaba ahí. Y había habido un milagro. Pero ellos no se detuvieron. Y esto es lo importante, hermanos, que quisiera que entendamos esta mañana. Cuando buscamos agradar a Dios, no nos detiene nada, ni nadie. Amén. ¿Se te ha metido alguna vez algo en la cabeza? ¿No? Y hasta que no lo tienes. Papás, cuando nuestros hijos quieren algo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es impresionante. Yo tenía un hijo que con él no se podía ver televisión. Porque toda la publicidad, todo había que comprarle. Todo. ¿Me comprás? ¿Me comprás? ¿Me comprás? Cuando había el momento de la publicidad, cambiábamos de canal, porque si no, todo había que comprarle. Se metía algo en la cabeza. Un hijo, dije, porque mi hija es buenísima cuando duerme. Pero quiero decir, Pedro y Juan estaban ahí, hermanos, con las ideas claras. No, pastor, no entiendo. No, Dios quiere que le agrades en todo. Cuando te estás por mandar una mentira, ¿pensás que a Dios le agrada? Hola. Entonces no mientas. No mientas. Ellos estaban en una situación difícil. Mira, vamos a seguir en Hechos, capítulo 5. Los habían amenazado, les dijeron que no lo hagan más. Les intimaron que de ninguna manera lo hagan. Pero en el capítulo 5, versículo 25, otra vez los encontramos que por no obedecer están en prisión. A ver, eso no justifica que nos metan en prisión porque no. Esto era porque estaban predicando a Cristo, que no haya ningún listo por allí. Dice, pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de
vuestras doctrinas y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ya no los amenazaban, se los querían cargar. Ahora, fíjense qué interesante lo que ellos dicen aquí, porque el tema de agradar a Dios pasa única, pura y exclusivamente por obedecer a Dios. Yo no sé si Eva le pudo haber dicho a la serpiente, mira, yo no voy a comer de ese fruto por más que me digas lo que me digas porque quiero agradar a Dios. Y así lo podemos trasladar a toda nuestra vida. Lo que hacemos le agrada a Dios. Lo que sucede en casa le agrada a Dios. Es que, hermanos, estamos en una sociedad egoísta. Y eso es de la puerta para afuera. Egoísta es el mundo, no nosotros. El egoísmo es pecado. O te lo digo de otra manera, a Dios no le agrada que seamos egoístas. Dios quiere que vivamos de Él y para Él. Ya Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, ya no tenían miedo. Ya les dijeron, mira, escúchame, a ver, no te estamos acusando. Vosotros habéis matado. Vosotros habéis derramado la sangre de Jesús. No os hagáis los inocentes, los que no sabéis. Vosotros le habéis matado colgándoles en un madero. Pero tranquilos, que eso que habéis hecho vosotros, a Dios le agradó la actitud de Jesús. Por eso, a ese que negaron, a ese que dijeron que decía herejías, a ese que insultaron, a ese hoy ha sido exaltado a la diestra por príncipe y Salvador. Mira, ¿sabes qué pasaba con los apóstoles? ¿Sabes qué sucedía con los discípulos? Ellos no tenían temor de agradar a Dios. No tenían miedo a las secuelas. Habían visto el ejemplo de quién? Del Maestro, colgado en una cruz. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta mañana nos dijeran, a ver, ¿quiénes son cristianos? Venga, vamos, nos vamos a crucificar. No, yo no, porque seguramente Dios quiere que yo sobreviva para que siga predicando el Evangelio. Agradar a Dios es no agradar a la carne. Es así. Ellos fueron, ya no tenían temor. No tenían temor. Habían estado en prisión, si lees el capítulo 5, las cadenas, las celdas fueron abiertas. ¿Y sabes qué? Vamos a escondernos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la... No, fueron a la plaza a seguir predicando. ¿Por qué? Porque sabían que eso le agradaba a Dios. El propósito, todos los propósitos que Dios tiene en tu vida es para que tú le agrades. Ellos estaban predicando que en Cristo Jesús había redención de pecados. Los pecados eran remitidos, remisión de pecados por la sangre de Cristo Jesús. Les importó muy poco, pero era un conflicto. Este era un conflicto, hermano, y es un conflicto desde que la iglesia existe, porque allí en Gálatas, capítulo 1, dice el apóstol Pablo, les echa un poco la bronca a la iglesia allí. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero eso era para Pablo. No nos confundamos. Eso es para cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar. Para todos los cristianos de todo el mundo, para todos ellos. Nuestra vida no está regida para agradar a los hombres, porque si agradamos a los hombres, agradamos a la carne. Es así. Me gusta porque Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo tenía otro chip, Pablo a su manera, él pensaba que estaba agradando a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo crees que Saulo agradaba a Dios? ¿Cómo lo sabes, no? ¿Cómo hacía? Metiendo preso a los cristianos. Llevando cartas para que sean asesinados. Él estaba agradando a Dios. En su formación, en su cultura, él estaba agradando a Dios con esos hechos. Él consintió y dijo, sí, mátenlo a Esteban, yo les cuido las ropas. Él lo apedrearon a Esteban. Y él en su conciencia estaba agradando a Dios. Pero era en su conciencia, estaba errado, estaba equivocado. Pero un día bendito se encontró con esa voz que los dejó a todos ciegos. Saulo, Saulo. Él entendió realmente lo que era agradar a Dios. Agradar a Dios pasó a ser para él, tengo un aguijón en la carne, no me importa. No, Dios no me quiere sanar, yo no predico más, yo no voy al culto, desde que voy al culto me va todo mal. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? No, yo no voy a la iglesia desde que encima voy y me dicen que tengo que ofrendar, que tengo que poner el diezmo. No, ahí te sacan el dinero en la iglesia. Me va todo mal. Busca agradar a Dios y verás cómo te va a ir bien. Te va a ir bien. Pero yo te digo, en ese cuestionario, a mí me gusta hablar mucho con el Señor cuando me levanto a la mañana, ¿no? Y digo, Señor, muéstrame, ayúdame, hoy quiero agradarte. Entonces cuando uno le dice eso, sale a la calle y el Señor ya te pone una situación por delante. ¿Y qué hacemos? ¿Agradamos a Dios? ¿O a la carne? Ahí se me saltó un cede al paso. ¡Ay, encima es mujer! ¡Oh! No. Dios te bendiga. ¿No? Porque yo te digo, cuando tú dices, Señor, quiero agradarte. Bueno, ven, pasa por aquí. Ven por aquí. ¿Me quieres agradar? ¿Me quieres agradar? Pasa por aquí. ¿Me entiendes? Que con Dios es así. No hay otra cosa. Dios nos pone en esa situación. Por eso, un poquito más arriba ahí dice Pablo, ¡oh, Gálatas insensatos! Es que se habían movido. ¿Quién hizo que cambien de parecer tan pronto? Pero claro, nosotros somos muchos más espirituales que los de Gálatas. ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? No somos más espirituales. Yo sí, hermano, ¿tienes un conflicto? Tú no. ¿Somos más espirituales, sí o no? Amén. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo esta mañana? No, es así. Si alguno predica diferente, miren, Pablo les dice, pero ¿de dónde sacaron? ¿Por qué cambiaron? ¿Fueron condescendientes con qué cosa? No, hermanos, tengamos cuidado, así no es. Pasen los músicos, por favor. Pablo sigue insistiendo a la iglesia de Colosas. Y en Colosenses capítulo 1,
versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en lo que te gusta. ¿No? ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Papás, que hay muchos papás con muchos hijitos pequeños y otros que están por nacer. ¿Está agradando a Dios cómo estás educando a tus hijos? Toma, hijo. Ay, es que maneja el móvil mejor que yo. No sé si es un halago o es una desgracia. Miren, hace un tiempo estaba con un papá y su hijita de 3 años, ¿sí? Y el papá le ha dado el móvil. Y la niña hizo así, miró, pam, 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 miraba al papá, miraba aquí, miraba al papá, miraba aquí. Y el papá le dijo: a ver, dame el móvil. Dame el móvil. 3 años. No te he dicho que aquí no te puedes meter. 3 años. Quiero decirte, esto es un divertimento. Cuidado. Es que, pastor, mi hijo, mi hija, es el minuto que tengo de descanso. ¿Está agradando a Dios cómo estás educando a tus hijos? ¿Me entiendes, no? Lo que te quiero decir. Porque a veces pensamos que el agradar es una responsabilidad hacia arriba con el Señor. Pero tenemos que ver también todo lo que alcanza, todo lo que está al alcance de nuestra mano, que lo hacemos cada momento, y es agradar a Dios. A veces mentimos en el trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a estar agradando a mi jefe, me puede echar. Pero ¿a quién quieres agradar? ¿A tu jefe o a Dios? No me ponga entre la espada y la pared, pastor. No te pongo entre la espada y la pared. Tú solito te pusiste ahí. ¿Me entiendes? Seamos responsables. El Señor viene a buscar una iglesia que le agrada. Que le agrada. ¿Sabes por qué? Porque al final va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esto no es para los pastores, para los diáconos, los ancianos. Esto es para el cristiano. No hay distinción. No hay distinción. Los apóstoles ya agradaron tanto a Dios que fueron hasta lo último de la tierra. En todo. Mira, solo un ejemplo. Ananías y Zafira, ¿a quién quisieron agradar? ¿A Dios o a los hombres? A los hombres. Salieron con los pies para adelante, ¿no? Como se dice. ¿A quién buscamos agradar? Es difícil, sí, bueno, pero pongamos en práctica lo que hemos visto y oído. Dice, ¿no? Algunos dicen: 2 ojos, 2 orejas y 1 boca. ¿Por qué será? Porque hay que ver más, escuchar más y hablar menos. Porque sabemos cuando no agradamos a Dios y tenemos todas las excusas documentadas. Yo no te agradé, Señor, yo no es que no quise agradarte, es lo que pasa. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y piensas y buscas al Señor
¿Qué agrada a Él? ¿Qué le agrada a Él? ¿Le estoy agradando a Dios? ¿Qué está pasando? Dios está buscando que le agrademos. Hoy decía nuestro hermano Damián, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Y tú qué crees? Cuando tú le adoras en espíritu y de verdad, eso a Dios le agrada. Cuando María estaba a los pies de Jesús, eso le agradaba. Cuando esa mujer vino y rompió ese vaso de alabastro a los pies de Jesús, eso le agradaba. ¿Será que Dios te está demandando algo en este tiempo para que le agrades? Habla con Él. Tal vez en este tiempo te esté faltando leer y oír más de Él para aprender a vivir agradecido, para que Él esté agradecido, para que puedas agradarle. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser. Poderte saber